Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a tejer este bonito punto calado, lado del derecho, lado del revés. Muy hermoso este punto, la verdad que para tejer un jersey, un pullover, un cardigan, una manta de bebé también puede ser, ¿por qué no? Una bufanda. Bueno, hay diagrama también, el diagrama dejo publicado en mi blog Silvana Team, como siempre, link van a ver en la descripción de este video. Tejí 3 motivos a lo ancho, 1, 2, 3, y tejí 2 motivos a lo alto, 1 y 2. Ahora vamos a tejer una muestra, vamos a tejer 2 motivos a lo ancho y un motivo a lo alto, o sea, vamos a tejer algo así, un motivo. 2 motivos a lo ancho, 1, 2 y 1 a lo alto. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 8. Son estos puntos que se repiten entre las flechas. Aquí hay 8 puntos, más 4 puntos de equilibrio antes del motivo, más 5 puntos de equilibrio después del motivo, y más 2 puntos del borde que en este diagrama no están indicados. Leemos el diagrama desde la derecha hacia la izquierda, tejemos todos los puntos hasta aquí. Repito estos 8 puntos las veces que sea necesario. Finalizamos la vuelta con los puntos de equilibrio. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presentan. Lazada tejemos con el punto al derecho, no al revés, sino al derecho, y a lo alto repito 18 vueltas. Bueno, como vamos a tejer 2 motivos, sobre las agujas voy a montar 27 puntos, serían 8 más 8, más 4, más 5 y más 2 puntos del borde, 27 puntos. Empezamos por la vuelta número 1, punto del borde paso sin tejer, punto derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho. Empezamos a tejer primer motivo, 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, punto al derecho. Repito el motivo, 2 puntos al derecho, 5 puntos al revés, punto derecho. Y como tejer puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto del borde. En las vueltas pares tejemos los puntos como se nos presenta. Si el punto se nos presenta al revés, lo tejemos al revés. El punto que se nos presenta al derecho, lo tejemos al derecho. En las vueltas donde hay lazada se teje con el punto al derecho. Vamos a tejer vuelta número 3, punto del borde, tejemos punto derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Voy a cambiar orientación de este punto para que no salga cruzado, así de esta forma, y tejemos 2 puntos juntos al derecho. Lazada y empezamos a tejer los puntos del motivo. Derecho, lazada, disminución simple o 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, pasamos un punto sin tejer, el siguiente punto lo tejemos al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido, 3 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, cambiamos la orientación de este punto. Tienen que el punto no tiene que salir cruzado, la idea es esa. Lazada, repito el motivo, derecho, lazada, disminución simple, 3 puntos al derecho, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, y tejemos los puntos de equilibrio
derecho, lazada, disminución simple, revés, derecho, punto del borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos. Lazada tejemos con el punto al derecho, revés, lazada al derecho. Coloqué los marcadores para visualizar mejor dónde están los puntos de equilibrio y dónde están los puntos del motivo. Bueno, empezamos ahora a tejer vuelta número 5, punto del borde, paso sin tejer, tejemos punto al derecho, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, tejimos los puntos de equilibrio, vamos a tejer los puntos del motivo, sería punto derecho, revés, lazada, disminución simple, punto revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés. Repito el motivo, tejemos punto derecho, revés, lazada, disminución simple, revés, 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha, lazada, punto revés, y tejemos los puntos de equilibrio, derecho, revés, lazada, disminución simple, punto al derecho, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 6, tejemos como se nos presentan los puntos. Vuelta número 7, punto del borde, tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Y empezamos a tejer nuestro motivo. Miren, vamos a bajar 1, 2, 3, 4 vueltas más abajo, introducimos la aguja aquí, sacamos un punto, hacemos lazada y desde el mismo lugar sacamos otro punto, y este punto lo vamos a destejer directamente, así se desteje hasta aquí, 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Repite el motivo. Miren, una vuelta, 2, 3, 4. Introducimos la aguja por aquí, sacamos un punto, lazada y sacamos otro punto. Y este punto lo vamos a destejer. 2 puntos al revés, 3 puntos al derecho, 2 puntos al revés. Vamos a tejer los puntos de equilibrio, una vuelta, 2, 3, 4, sacamos un punto, lazada, del mismo lugar sacamos otro punto, destejemos este punto y tejemos 1 punto al revés, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, punto del borde. Como tejer esta vuelta número 10, tejemos como se nos presentan los puntos, y estos 3 puntos tejemos al revés. Estos puntos que subimos, ¿no? 2, 3. De nuevo tejemos como se nos presentan los puntos, y estos 3 puntos tejemos al revés. 1,
2 y 3. Se van a ir acomodando por aquí en el centro. Vuelta número 11, punto del borde, punto al derecho, lazada, disminución simple, punto revés, tejemos primer motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, punto revés y repito el motivo, 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, lazada, disminución simple, punto revés y tejemos los puntos de equilibrio. Serían 2 puntos al revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, derecho, punto del borde. Vuelta número 13, punto del borde, punto al derecho, revés, lazada, disminución simple, tejemos primer motivo, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple y repito el motivo, tejemos punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, revés, lazada, disminución simple y tejemos los puntos de equilibrio, punto revés, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, lazada, revés, derecho, punto del borde. Seguimos con la vuelta número 15, punto del borde, tejemos punto al derecho, 2 puntos al revés, punto derecho. Empezamos a tejer el primer motivo y tejemos 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, bajamos 1, 2, 3, 4 vueltas, sacamos un punto, lazada, sacamos otro punto, este punto lo destejemos, tejemos 2 puntos al revés, punto al derecho, repito el motivo, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, bajamos, miren, 1, 2, 3, 4 vueltas, sacamos un punto, lazada, del mismo lugar sacamos otro punto y este punto lo destejemos. Dos puntos al revés, punto derecho, tejemos los puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto del borde. Vuelta número 17, punto del borde, punto derecho, 2 puntos al revés, punto al derecho y empezamos a tejer el motivo, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, tejemos 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro,
2 puntos al revés, punto derecho, repito el motivo, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 3 puntos juntos al derecho, segundo punto en el centro, 2 puntos al derecho, punto revés, y tejemos los puntos de equilibrio, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, derecho, punto del borde. Vuelta número 18, tejemos como se nos presentan los puntos y después repetimos el motivo desde la vuelta número 1. Bueno, corazones, espero que les guste ese tutorial. No se olviden de suscribirse a mi canal. Un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.